Celso Otero, gestor de fondos, experto en mercado americano de Renta 4. Celso, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Celso, ¿cómo has visto esta apertura de Wall Street? Como decimos, ya parece que se está sentando más hacia el tono positivo en un día en el que estamos viendo las caídas en el viejo continente. No es un día de grandes referencias macroeconómicas, aunque sí vemos cómo los inversores se van a mantener sobre todo a la espera después de conocer las palabras ayer de James Bullard, de Evans, que hoy va a comparecer. Vamos a ver cuál es el mensaje que aporta respecto a qué debería hacer la Reserva Federal de ahora en adelante en medio de las presiones inflacionistas. ¿Cómo estás viendo el entorno actual? La verdad es que el tema principal es la inflación, que sigue estando en niveles muy elevados. Vemos, por ejemplo, los datos de hoy, el mercado inmobiliario americano con ventas en permisos de construcción que no veíamos desde 2006, una economía que debido a los cuellos de botella, debido a las tensiones por la guerra en Ucrania, la inflación se está disparando, ¿no? Y veíamos ayer las palabras de Bullard que hacía un llamamiento un poco a un posible escenario de subidas de tipos más agresivos, abriendo la puerta a subidas de 75 puntos básicos en una reunión y que podíamos ver los tipos de interés en el 3,5% a final de ejercicio. Actualmente los mercados todavía no están descontando esa situación, ya que si vemos los bonos a 2 años, ¿no?, que están en torno al 2,5%, o el 10 años que está en torno al 2,90%, ¿no?, vemos que sí que están tirando para arriba las rentabilidades, cayendo en precio, pero todavía, si miramos cómo está descontando el mercado, pues estaremos en un entorno de 2,5%. Si realmente se endurece a esa velocidad la política monetaria por parte de la Reserva Federal, pues seguramente podríamos ver una mayor volatilidad en el mercado. De momento, lo que estamos viendo son los datos macro en la parte de viviendas acompañando algo. Los resultados empresariales, pues venimos de unos resultados muy deprimidos por la pandemia y que están batiendo expectativas en los últimos trimestres, ¿no?, debido a ese efecto comparación, ¿no?, que veíamos en otros trimestres, con lo cual, en ese sentido, bien, la parte que nos da más miedo es un endurecimiento más agresivo de la política monetaria de la Reserva Federal. De los asuntos que estaban hoy en el foco, Celso, son esas previsiones que ya ha publicado el Fondo Monetario Internacional. Entre los titulares, por ejemplo, que recorta esa previsión de crecimiento mundial al 3,6% para 2022 frente al 4,4%, sobre todo por la guerra en Ucrania y los efectos que ha provocado también, por ejemplo, en la inflación. Dice que esas previsiones han empeorado significativamente a raíz del conflicto. Y por citar algunos países, para que nos comentes también un poco tu opinión sobre estas previsiones, Celso, pues, por ejemplo, el recorte de previsión de crecimiento para Estados Unidos ha sido uno de los más ligeros en cuanto a las economías avanzadas, es solo de 3 décimas. En Alemania e Italia, que son dos de los países más expuestos, ese recorte ha sido de 1,7 puntos porcentuales y 1,5 respectivamente. Y en el caso de España, la rebaja ha sido de 1 punto, pero aún así es la economía avanzada que más se espera que crezca por parte del Fondo Monetario Internacional en 2022, como digo, entre las economías avanzadas. ¿Cómo ves estas previsiones? ¿Son optimistas, pesimistas respecto a lo que se podía esperar para este año 2022? A ver, en la parte, aunque haya una rebaja de estimaciones, hay que tener en cuenta que a nivel global la economía mundial ha estado creciendo al 3,5% de media en los últimos 40 años, ¿no? No es una gran diferencia de lo que es su potencial de crecimiento. Si bien es verdad, es una desaceleración debido al efecto comparativo, ¿no?, que teníamos de los pasados ejercicios, ¿no?, ya que tras el parón tan fuerte que supuso el COVID, pues se espera un crecimiento en el corto plazo que sea más elevado, ¿no? Pero la parte significativa es que los países europeos evidentemente están más afectados por la cercanía del conflicto con Ucrania, ¿no? Al final somos mucho más dependientes energéticamente y esa parte que suele ser en torno a un 10-15% de los costos de las empresas es la que va a afectar más en la parte europea. Evidentemente, cuando los precios de la energía suben,
estás más afectado, pero suben en todo el mundo al estar en una economía globalizada, ¿no? Pero vemos que en Estados Unidos, debido a su independencia energética, debido a una tasa de paro pues próxima al pleno empleo, con un mercado laboral mejorando, pues al final lo que vemos es más una economía donde la inflación y una política monetaria muy expansiva provoca que la economía pueda capear mejor esta crisis y estar menos expuestos a la parte de Rusia, tanto por exportaciones e importaciones. Algunas de las protagonistas empresariales que han rendido hoy cuentas antes de la apertura de Wall Street, estábamos prestando atención sobre todo a los mensajes que nos ha dejado Johnson & Johnson. La farmacéutica, de hecho, está recogiendo esas cuentas con subidas, 4,5% en torno a esas subidas, es lo que más o menos se están moviendo ahora los títulos, a pesar de haber suspendido la previsión de ventas para su vacuna COVID y también a pesar de los pronósticos que ha hecho a futuro, recortando sus proyecciones de ganancias. ¿Qué es lo que se puede estar descontando de forma positiva entre los mensajes que hemos conocido hoy por parte de la farmacéutica y más allá de hablar de Johnson & Johnson en sí, cómo estás viendo al sector en su conjunto en Estados Unidos? Al final, la parte no solo es la eliminación un poco de la parte del COVID, ¿no? Dentro de sus expectativas de futuro, ya que al final nosotros siempre hemos sido partidarios de decir esa parte es un tema circunstancial, que no es recurrente, esperamos, en el largo plazo y que al final pues esos ingresos pues vienen muy bien en la parte del flujo de caja de corto plazo, pero en la parte de negocio de largo plazo, en la diversificación de segmentos que tiene la compañía pues nos hace ser positivos en ella de cara a largo plazo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que al final nos encontramos en un sector de un crecimiento mucho más defensivo, con un crecimiento secular de largo plazo, pero que la parte que más nos preocupa es un poco esa bajada de guía que ha dado la compañía. Es un poco por lo que podríamos estar más preocupados. En sí el sector se beneficia, puede ser solo redundante, pero al final las dinámicas de consumo para el sector no han variado de manera significativa en estos trimestres. Al final, el proceso de envejecimiento de la población se mantiene a largo plazo. Al final, es una compañía que tiene un pipeline de fármacos que no es una apuesta a un solo fármaco, con lo cual realmente sí que puedes estar descontando como un crecimiento, como una inversión que estás realizando en investigación y puedes descontarla de cara al futuro. Tienes mucha mayor visibilidad de cara a largo plazo. Nosotros, por eso, siempre hemos preferido posicionarnos en las compañías que son más grandes dentro del sector, porque nos permite tener una mayor visibilidad tanto en la parte de generación de caja como en la posibilidad de ver sus ingresos mucho más relacionados con el crecimiento de la población, el envejecimiento de la misma y el desarrollo en países emergentes. Celso, hoy también vamos a tener los resultados de Netflix, se van a publicar al cierre de la sesión en Wall Street, pero te quería preguntar a qué debemos estar pendientes pues también los inversores en esas cuentas de Netflix, teniendo en cuenta que en las últimas publicaciones de resultados la compañía ha solido decepcionar realmente al mercado con esas previsiones de crecimiento en número de suscriptores. También hay que tener en cuenta que la compañía además lleva una caída significativa acumulada a lo largo de este ejercicio de más del 40%, por tanto, ¿podemos esperar que de nuevo estos resultados vuelvan a decepcionar al mercado o cuál podría ser el punto de luz en esas cifras de Netflix? Hombre, la verdad es que al final, después de la severa caída que lleva la compañía, pues al final las expectativas son mucho más bajas. Lo que pasa es que aquí las expectativas de suscriptores estaban en torno, la compañía las fijó en torno a 2,5 millones de suscriptores, que es un poco la clave que está mirando el mercado, pero el mercado se ha ido un poco en una guía un poco más optimista, que lo sitúa más cerca de los 3, teniendo en cuenta que la parte de Rusia, de que ha podido perder entre 1 y 2 millones de suscriptores en el país, y veremos también, otra de las cosas importantes en estos resultados será la parte de precios, es ver cómo ha sido ese impacto de subida de precios. Veremos también todo el tema de perseguir un poco que los usuarios no compartan sus contraseñas para así poder seguir potenciando el número de suscriptores en la compañía, y ahí consideramos que es lo que va a estar centrada la atención, que es un trimestre que
que normalmente no debería ser muy fuerte, ya que los estrenos más potentes todavía están por llegar en los próximos trimestres, ¿no? Entonces, en la parte de precios, después de la caída, tampoco consideramos que debería haber un movimiento a la baja muy fuerte si decepcionase, pero veremos si puede permitirse en estos escenarios pues una subida significativa de valor. De hecho, en este trimestre todavía no se contabilizaría, por ejemplo, las visualizaciones de los Bridgerton, ¿no?, que es una de las series estrella de Netflix. Por cierto, Celso, más allá de la renta variable, también estamos pendientes de los movimientos que estamos viendo en la renta fija en Europa, pues por mencionar al bono de referencia, el Bund alemán a 10 años, vemos cómo se está situando por encima del 0,90%, ahora mismo 0,94%, con un rebote de más del 12%. Y en el caso de Estados Unidos, vemos cómo el 10 años estadounidense está experimentando todo un rally aproximándose al nivel del 3%, 2,97 en estos momentos, 2,97 es lo que está marcando. ¿Qué debemos tener en cuenta, sobre todo cuando observamos estos movimientos que están produciéndose ahora mismo en la renta fija, sobre todo si nos centramos en el caso de Estados Unidos? Al final es las expectativas, el cambio de expectativas. Ya el mercado, como comentamos al principio, pues está descontando unos tipos a final de ejercicio en torno a un 2,5%. Bullard ayer provocó que esas expectativas puedan moverse un poco más al alza y sobre todo es esa diferencia, ¿no? Es decir, si actualmente los precios de mercado ya están en ese 2,5%, todo lo que sea por encima de ese nivel podría seguir afectando negativamente en precios a la renta fija y por ende pues subidas en rentabilidad de los bonos, ¿no? Al final, en un entorno de una inflación elevada, esa presión pues va a seguir y sobre todo en un momento donde los bancos centrales ya no van a estar aliviando las posibles tensiones que pueda sufrirse en este mercado, ya que siempre antes los hemos tenido de apoyo. Ahora nos encontramos en un escenario donde la inflación va a estar, se encuentra en unos niveles bastante más elevados de lo que estamos acostumbrados en las últimas décadas y por tanto el Banco Central va a pasar ha pasado ya a un modo mucho menos defensivo de los mercados y más en un modo para luchar contra los incrementos de los precios. Pues nos quedamos con todas esas referencias. Como siempre, muchas gracias por el análisis. Celso Otero, gestor de fondos y experto en mercado americano de Renta 4. Un placer. Muchas gracias a vosotros.